Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Madison Taylor nunca imaginó que la persona en quien más confiaba pudiera traicionarla con tanta crueldad. Casada durante 3 años con Derek Sullivan, un hombre al que amaba sinceramente, creía que su vida estaba llena de estabilidad y ternura. Y su hermana adoptiva, Emily, a quien consideraba su confidente, siempre parecía estar ahí para apoyarla. Pero tras las sonrisas y las palabras dulces, se tramaba una conspiración. Derek, obsesionado con el dinero y el poder, y Emily, celosa de cada éxito de Madison, planeaban despojarla de todo lo que poseía. Sin que Madison lo supiera, esta fortuna le pertenecía por derecho, heredada de su padre biológico, un influyente multimillonario al que nunca había conocido. Esa noche, todo cambió. Madison, creyendo compartir una cena tierna con su esposo, descubrió la verdadera naturaleza de Derek. Los documentos falsificados, las transacciones secretas y las mentiras acumuladas a lo largo de los años quedaron al descubierto ante sus ojos. Emily, sonriente y orgullosa, confirmó la traición, sin dejar lugar a la reconciliación. Humillada, traicionada y sin un céntimo, Madison se vio obligada a dejar su hogar, abandonando todo lo que creía su vida. Desconsolada, con lágrimas amargas corriendo por sus mejillas, juró en silencio que este no sería el final. No. Algún día, regresaría. No solo para reclamar lo que le pertenecía por derecho, sino para demostrar a quienes la traicionaron que habían subestimado su fuerza. A la sombra de esta traición, una nueva mujer comenzaba a emerger. Una mujer que aprendería a luchar, a reconstruirse y a preparar una venganza elegante pero despiadada. Madison Taylor ya no era la mujer que creían conocer. Y pronto, Derek y Emily descubrirían que la ingenuidad la había abandonado, dando paso al poder y la justicia. Madison Taylor nunca había sentido un dolor tan intenso. El mundo que creía sólido se había derrumbado a su alrededor. Todo lo que había construido con amor y confianza, su matrimonio, su hogar, el estrecho vínculo con Emily, no era más que un castillo de naipes, destruido por la codicia y la traición. Esa mañana, Madison se despertó en un apartamento que ya no le pertenecía. Derek, con su sonrisa fría y calculadora, ya había hecho todos los arreglos para dejarla sin nada. Emily, su hermana, la recibió con una mezcla de fingida tristeza y una satisfacción enfermiza. Madison, yo, lamento que haya sucedido así, murmuró Emily, fingiendo inocencia. Pero Madison lo sabía. Cada palabra, cada gesto era veneno disfrazado de dulzura. Derek, de pie en la puerta, la observaba con una mezcla de desprecio y triunfo. Los documentos que le mostró eran incriminatorios. Cada cuenta, cada inversión, cada firma que le había confiado a Derek había sido falsificada. Él había vaciado sus ahorros, vendido sus bienes y sentado las bases para su completa desaparición de su vida y su legado. Madison sintió que se le encogía el corazón, que se le cortaba la respiración. Quería gritar, chillar, golpear. Pero algo más bullía en su interior, una ira fría, una rabia silenciosa pero decidida. Este no era el final. Este era solo el principio. Al salir del apartamento, sus ojos se cruzaron con los de Derek por última vez. Él creyó verla rota, sumisa, perdida. Pero algo se agitaba en su interior, la certeza de que no sería ella quien sería destruida. No. Serían ellos quienes lamentarían cada sonrisa hipócrita, cada mentira, cada traición. Caminaba sola por las calles de la ciudad, con su voluntad como única posesión. La ingenuidad que una vez conoció se derretía como la nieve al sol. Madison Taylor, la joven traicionada, comprendió que para sobrevivir y reclamar lo que era suyo, debía desaparecer, reconstruirse y aprender a usar su dolor como arma. Fue en esta mezcla de humillación y rabia que dio el primer paso hacia su transformación. El mundo la acababa de traicionar, pero ella no iba a traicionarse a sí misma. Un día, Derek y Emily comprenderían que habían despertado una fuerza que no podían controlar ni detener. La noche caía sobre la ciudad cuando Madison Taylor cerró tras ella la puerta de lo que había sido su hogar.
cada paso que daba en la acera parecía reflejar su traición. El dolor de la humillación aún estaba fresco, pero sentía una nueva llama en su interior, ardiente y decidida. Ya no era la joven ingenua que Derek y Emily creían haber roto. Madison decidió desaparecer. Ya no podía enfrentarse a su familia adoptiva ni a su marido. Tenía que huir, esconderse y, sobre todo, reflexionar. La calle parecía inmensa y fría, pero cada paso la acercaba a su futuro. Tomó un taxi hasta una pequeña estación de tren, compró un billete a una ciudad muy alejada de todo lo que conocía y subió al tren con solo su bolso, su identidad y su ira silenciosa como compañía. En el vagón vacío, Madison observaba el paisaje pasar, la ciudad brillante desapareció tras ella, reemplazada por campos y caminos que parecían extenderse eternamente. Pensó en Derek y Emily, en sus sonrisas hipócritas, en su desprecio por ella. Una pregunta la asaltaba una y otra vez: ¿cómo podía alguien a quien había amado y protegido convertirse en su enemigo? Pero no tenía tiempo para la ira pura. Tenía que sobrevivir. Encontró refugio en un pueblito tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Allí, alquiló una habitación modesta y empezó a pensar en qué hacer. Sabía que, para volver más fuerte, tenía que aprender a reconstruirse. Cada día, caminaba, leía y observaba a la gente que la rodeaba. Cada interacción era un pequeño paso hacia la comprensión del mundo que quería conquistar. Poco a poco, Madison sintió que recuperaba la confianza. Su dolor se transformaba en fuerza. Juró que, llegado el momento, Derek y Emily se arrepentirían de haberla subestimado. Ya no era la joven ingenua y modesta a la que se le podía robar cualquier cosa. Renacería, pero esta vez, más poderosa, más inteligente y más decidida. El mundo exterior aún la consideraba una completa desconocida, pero en su corazón, Madison Taylor preparaba en silencio su regreso. Y un día, sabrían que la mujer a la que habían traicionado ya no era la misma. Unas semanas después de su fuga, Madison Taylor empezaba a adaptarse a su nueva vida, aunque la soledad a veces la agobiaba. Trabajaba en un café, escuchando las conversaciones de los clientes, observando sus gestos y su lenguaje. Cada detalle parecía enseñarle algo sobre el mundo exterior, sobre cómo la gente manipulaba o protegía sus intereses. Fue en este contexto que conoció a Jonathan Carter. Un hombre de unos 40 años, elegante, tranquilo y, sobre todo, perspicaz. No era solo un abogado experimentado, tenía un don para leer a la gente, para comprender sus motivaciones. La vio una mañana, sentada sola en un rincón del café, con una libreta abierta delante, donde anotaba ideas y planes. «Parece que estás pensando en algo serio», dijo, sentándose a su mesa sin esperar respuesta. Madison, sorprendida pero intrigada por su confianza, respondió con cautela: «Tal vez, pero en realidad no es asunto tuyo». Jonathan sonrió levemente. «Todo lo relacionado con la justicia y la verdad me interesa. Y tengo la sensación de que estás en un punto de inflexión en tu vida». Escuchó su historia sin juzgarla, con atención silenciosa y deliberada. Madison relató poco a poco la traición de Derek y Emily, la pérdida de su fortuna y su determinación de volver con más fuerza. Jonathan, impresionado por su claridad de pensamiento y determinación, le ofreció su ayuda. «Tienes el potencial de recuperar lo que te pertenece, e incluso más. Pero para ello, debes aprender a usar tu dolor como arma, tu ira como estrategia. Puedo guiarte, aconsejarte y protegerte en este proceso». Madison sintió una oleada de esperanza. Por primera vez desde su caída, imaginó el futuro sin miedo ni dolor, sino con planificación y control. Jonathan se convirtió no solo en su mentor, sino también en un aliado discreto. Le enseñó las complejidades del mundo legal y financiero, estrategias de negociación y cómo imponer respeto en un entorno donde la ingenuidad suele ser castigada. Con el paso de las semanas, Madison se transformó bajo su guía. Ya no era la joven vulnerable y traicionada, se convirtió en Madison Carter, misteriosa, inteligente y decidida a recuperar su vida. La venganza ya no era solo un deseo, era una misión, y Jonathan era el guía que le mostraría cómo lograrla. Y en ese silencio de complicidad, una idea ardía con fuerza en su mente: su regreso sería inolvidable.
Derek y Emily no tenían ni idea de lo que les aguardaba. Madison Taylor ya no era la joven ingenua que había creído en Derek y Emily. Bajo la guía de Jonathan Carter, comenzó una transformación completa, no solo externa, sino también interna. Cada gesto, cada pensamiento, cada decisión estaba encaminada a un único objetivo: regresar más fuerte, más elegante y más formidable. Empezó por cambiar su apariencia. Su cabello, antes sencillo y opaco, fue peinado con sofisticación. Su ropa modesta fue reemplazada por atuendos elegantes y sobrios que reflejaban poder y gusto refinado. Pero no se trataba solo de la apariencia. Madison también trabajó en su postura, su voz y su presencia. Cada movimiento debía inspirar respeto y admiración, pero también evocar una sutil sensación de asombro. Jonathan la ayudó a comprender el mundo del lujo y la alta sociedad. La introdujo en las complejidades de los negocios, las inversiones, las estrategias financieras y los códigos sociales que regían el mundo de los ricos y poderosos. Madison aprendió a negociar, a leer a la gente y, sobre todo, a anticipar las intenciones de los demás. Cada día se acercaba más a la mujer en la que estaba destinada a convertirse, Madison Carter, una heredera misteriosa e influyente. Se creó una nueva identidad, discreta pero poderosa. Su nombre, su humilde pasado, su ingenuidad desaparecida, todo quedó borrado tras esta fachada impecable. Su objetivo no era solo reclamar lo que le pertenecía por derecho, sino también demostrarles a Derek y Emily que subestimar a alguien como ella fue su mayor error. Pero la transformación no fue solo externa. Madison también estaba trabajando en sus emociones. El dolor de la traición seguía ahí, pero lo canalizó, transformándolo en una fuerza estratégica. La ira que podría haberla consumido se convirtió en un arma silenciosa. Cada decisión, cada sonrisa, cada palabra, estaba calculada con precisión. Una mañana, mirándose al espejo, Madison finalmente vio a la mujer que quería ser. Sus ojos brillaron con una nueva intensidad, su rostro reflejó su recién descubierta confianza. Sabía que se acercaba el momento de regresar. Derek y Emily creyeron haber ganado. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a alguien mucho más poderoso de lo que jamás imaginaron. Y en el silencio sepulcral de su habitación, Madison se prometió una cosa: su regreso no solo sería espectacular. Sería definitivo. Madison Carter, antes Madison Taylor, ahora tenía todo lo necesario para transformar el dolor en poder. Pero para que su venganza fuera perfecta, debía actuar con cautela e inteligencia. Jonathan Carter la había preparado para esto, una estrategia meticulosa, donde cada movimiento estaría calculado para sorprender y humillar a quienes la habían traicionado. El primer objetivo era recopilar información. Madison comenzó a infiltrarse en los círculos sociales que Derek y Emily frecuentaban. Asistía a galas, eventos benéficos y fiestas exclusivas donde el dinero y el poder reinaban. Allí, observaba de cerca quién apoyaba a Derek, quién era leal a Emily y qué debilidades podían explotarse. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra pronunciada se convertía en una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, comenzó a reconstruir su imperio financiero. Jonathan la ayudó a asegurar sus activos legítimos, a invertir con prudencia y a crear una red de aliados influyentes pero discretos. Madison sabía que una venganza visible y directa podía ser contraproducente si carecía de la fuerza y el apoyo necesarios. La sutileza se convirtió en su arma más poderosa. Ella desarrolló un plan de varios pasos. Reaparición misteriosa, apareciendo en la ciudad sin revelar su identidad, para despertar la curiosidad y la atención de Derek y Emily. Ganarse el respeto, establecerse en la sociedad círculos financieros y sociales, para demostrar que su presencia no era no solo decorativo sino influyente. Recopilación de evidencias, descubrir todos los defectos, mentiras y manipulaciones de Derek y Emily para que puedan ser utilizados en su contra. Revelación, revelar la propia identidad al momento más estratégico, cuando Derek y Emily serán los más vulnerables y expuestos. Dominación social y financiera, para garantizar que su reputación y su poder se debiliten, mientras recupera lo que por derecho le pertenece. Cada noche, Madison trabajaba en este plan con una precisión casi militar. Visualizaba cada encuentro, cada posible reacción,
cada palabra que pronunciaría. Su mente estaba concentrada, despejada, implacable. El dolor de la traición se había transformado en combustible para su venganza. Y en el fondo, una emoción la recorrió: el regreso iba a ser espectacular. Derek y Emily habían creído que podrían destruirla. Estaban a punto de descubrir que habían despertado una fuerza que no podían controlar ni detener. Madison Carter ya no era la víctima, era la estratega, la fuerza silenciosa, y pronto, sería la árbitra de su destino. La ciudad no había cambiado, pero Madison Taylor, ahora Madison Carter, estaba irreconocible. La joven tímida e ingenua que había sido humillada había desaparecido. Caminaba por las calles con una confianza renovada, con la mirada firme y decidida, y cada gesto impregnado de gracia y poder. Su regreso no pretendía pasar desapercibido, sino intrigar. Empezó asistiendo a eventos sociales donde Derek y Emily probablemente aparecían. En una lujosa gala organizada por una de las empresas más influyentes de la ciudad, Madison hizo su entrada. Todas las miradas se posaron en ella. Su peinado perfecto, su vestido elegante y sobrio, su imponente presencia, cautivó a la sala sin decir palabra. Derek, sentado a la mesa con sus colegas, no la reconoció de inmediato. Pero un detalle lo impresionó: esa aura, esa presencia, esa mirada firme. Frunció el ceño, inseguro. Emily, a su lado, sintió que se le encogía el corazón de preocupación, como si presintiera un peligro que no podía identificar. Madison, mientras tanto, observaba cada reacción. Notó los escalofríos de Derek, la tensión de Emily, y se dio cuenta de que su plan estaba empezando a funcionar. No necesitaba palabras para sembrar la duda y la inquietud. Su mera presencia, misteriosa y elegante, bastaba para sacudir a quienes una vez la habían traicionado. Esa noche, Madison no reveló su identidad. Si bien seguía siendo una desconocida intrigante, ya era respetada y admirada en este mundo que había decidido conquistar. Cada sonrisa, cada mirada, estaba destinada a dejar una huella imborrable en la mente de Derek y Emily. Al regresar a casa, Madison sintió una silenciosa satisfacción. El primer acto de su regreso se había cumplido, había sembrado dudas, inquietud y un ligero escalofrío de miedo. Derek y Emily aún no sabían que los habían observado, estudiado y comprendido. Pronto descubrirían que la ingenuidad que habían explotado había desaparecido. En el espejo de su dormitorio, Madison se miró y murmuró para sí misma: entenderán que aquel a quien traicionaron ha regresado, y nunca más podrán subestimarme. La gala benéfica más prestigiosa de la ciudad estaba en pleno apogeo. Los invitados deslumbraron con sus lujosos atuendos, pero en el centro de atención se encontraba Madison Carter. Elegante y misteriosa, su mirada cautivadora recorrió la sala con seguridad. Derek y Emily, entre los invitados, no sabían a dónde mirar. Madison se acercó a la mesa donde estaban sentados. Derek, aún escéptico, intentó esbozar una sonrisa forzada. Yo, creo que nunca nos hemos conocido. Emily, nerviosa, solo pudo asentir. Había algo en su actitud que los inquietaba. Sus miradas se encontraron con las de ella, buscando una pista, pero Madison no reveló nada. Entonces llegó el momento de la revelación. Con un gesto sutil pero calculado, dejó caer un documento sobre la mesa. Derek lo recogió mecánicamente y abrió mucho los ojos. Era un documento oficial que acreditaba la autenticidad de su herencia, un cruel recordatorio de que todo lo que habían robado o manipulado estaba ahora bajo su control legal. Madison habló, con voz tranquila pero aguda. Hola Derek, Emily. No me reconocen, ¿verdad? Derek intentó reír nerviosamente, pero Madison continuó, con su sonrisa gélida y perfecta. Soy Madison Taylor. Me traicionaste, me humillaste, me despojaste de todo lo que me pertenecía. Creíste que era débil, que desaparecería. Pero te equivocaste. Emily sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Los recuerdos de sus manipulaciones, sus mentiras, sus sonrisas hipócritas, volvieron a atormentarla. Derek, mientras tanto, tenía el rostro pálido.
La joven que una vez creyeron ingenua y vulnerable ahora estaba ante ellos, más poderosa, más segura y plenamente consciente de su traición. Madison no los atacó físicamente. Su venganza fue social, psicológica y estratégica. Les demostró que tenía control total sobre sus bienes, su reputación y su red de contactos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba calculada para humillarlos sin siquiera mover la mano. Al final de la velada, Derek y Emily estaban desconcertados, sus sonrisas y confianza se vieron eclipsadas por la imponente y serena presencia de Madison. Ella había demostrado una cosa: subestimar a Madison Taylor había sido su mayor error. Al salir de la gala, una sensación de satisfacción la invadió. Esto era solo el principio. El enfrentamiento acababa de comenzar, y Derek y Emily aprenderían, poco a poco, que la mujer a la que habían traicionado ya no era la misma. Tras su triunfal enfrentamiento en la gala, Madison supo que revelar su identidad no bastaría para que Derek y Emily pagaran su deuda. La venganza debía ser lenta, metódica e indolora para ella, pero terriblemente dolorosa para ellos. Cada acción estaba calculada para minar su orgullo y reputación, sin que pudieran anticipar sus movimientos. Madison empezó infiltrándose en los negocios de Derek y Emily. Se aseguró de cultivar relaciones con sus socios, clientes y amigos influyentes. Mediante conversaciones estratégicas y revelaciones discretas, sembró dudas sobre su honestidad y confiabilidad. Cada mentira que decían, cada manipulación que realizaban, quedaba sutilmente expuesta, como un veneno invisible que contaminaba su imagen social y profesional. Emily sintió el primer ataque cuando uno de sus principales inversores se negó repentinamente a firmar un nuevo contrato. Madison había sembrado sutilmente dudas sobre la competencia y lealtad de Emily. Derek, mientras tanto, vio cómo su reputación se desmoronaba entre sus colegas y socios, quienes comenzaban a notar inconsistencias en sus tratos anteriores. Pero Madison no solo agredía su mundo exterior. También jugaba con sus emociones. Cada encuentro social estaba orquestado para humillarlo sutil pero seguramente, una mirada de superioridad por aquí, un comentario sutil pero mordaz por allá. Derek y Emily intuían que algo había cambiado, que la joven que una vez habían subestimado ahora poseía un poder que no podían comprender ni contrarrestar. Mientras tanto, Madison consolidaba su propio imperio. Recuperó sus activos, invirtió con prudencia y se rodeó de gente leal y competente. Su venganza no era solo personal, sino también social y financiera. Cada éxito que alcanzaba debilitaba un poco más a Derek y Emily, hasta que se encontraron aislados e impotentes ante su ascenso. Una noche, Madison estaba en su oficina, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Sabía que su sutil venganza había empezado a dar frutos. Derek y Emily ahora eran conscientes de que ellos también habían sido manipulados, pero no sabían cómo vengarse. Madison sonrió, tranquila y satisfecha. Aún no había terminado, pero cada movimiento acercaba a quienes la habían traicionado a la ruina. Su arrogancia y crueldad serían su perdición, mientras que su paciencia, estrategia y nueva fuerza la llevarían a la victoria. Se acercaba el momento de la venganza total. Y cuando llegara, Derek y Emily comprenderían por fin la magnitud de su error. Subestimar a Madison Taylor había sido el mayor error de sus vidas. Tras meses de planear y ejecutar su sutil venganza, Madison Carter había alcanzado cierto control sobre su vida y sobre quienes la habían traicionado. Derek y Emily eran ahora vulnerables social y económicamente, y su arrogancia se veía erosionada por la precisión de cada movimiento de Madison. Pero ese día, Madison sintió que era hora de decidir qué hacer. ¿Debía destruirlos por completo o darles una oportunidad de redención? Una parte de ella anhelaba venganza hasta el final, pero otra, más sabia, comprendía la diferencia entre la justicia y la crueldad. Llamó a Derek y Emily a una habitación neutral y sencilla. Llegaron, cautelosos y nerviosos, conscientes de que ahora estaban a merced de la joven a la que una vez habían humillado. «Tienes mucho que escuchar», comenzó Madison, con voz tranquila pero firme. Derek bajó la mirada. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Podría destruirte», continuó Madison, «arruinar tu reputación, tu negocio, tu vida. Pero lo que más quiero es que entiendas el impacto de tus actos. Me traicionaste,
me humillaste, me despojaste de todo, y pensaste que no te costaría nada. Expuso sus errores, punto por punto, y las consecuencias que ahora enfrentaban. Derek sintió una profunda vergüenza y Emily lloró al comprender la magnitud de su traición. Pero Madison no se limitó a condenarlos. Les ofreció una oportunidad de redención, siempre que reconocieran sus errores y cambiaran genuinamente su comportamiento. Derek, sinceramente arrepentido, intentó redimirse admitiendo sus mentiras y ofreciéndose a enmendar el daño. Emily, temblorosa, también aceptó asumir la responsabilidad. Madison sintió una silenciosa satisfacción, se había hecho justicia, no mediante la destrucción total, sino mediante la confrontación y el ajuste de cuentas. Esta decisión la definía. Madison Carter no solo era una mujer poderosa, sino también una mujer de discernimiento. La venganza podía ser una lección, y la justicia podía moderarse con sabiduría. Derek y Emily finalmente comprendieron que habían subestimado a una mujer capaz de resurgir de las cenizas y restaurar el orden, no mediante la violencia, sino con inteligencia y determinación. Madison, por su parte, finalmente se sintió liberada. Había vengado su dolor, recuperado su dignidad y demostrado a todos, especialmente a sí misma, que era invencible cuando creía en su fuerza y su valor. El sol se alzó sobre la ciudad, iluminando los rascacielos y las calles que Madison Carter ahora recorría con seguridad. Cada paso que daba era el de una mujer que había superado la traición, el dolor y la soledad, resurgiendo más fuerte y decidida que nunca. Su fortuna restaurada y legítima le permitió reconstruir su vida tal como la había imaginado. Pero Madison no se conformaba con poseer propiedades o dinero, ahora poseía algo mucho más preciado, su dignidad, su poder y la conciencia de su propia fuerza. Invirtió en proyectos que reflejaban sus valores y su anhelo de justicia, obras benéficas, iniciativas para ayudar a víctimas de injusticias y negocios guiados por la ética y la transparencia. Cada éxito se convirtió en un símbolo de su renacimiento, un recordatorio silencioso para quienes la habían subestimado de que nada ni nadie podía detener su determinación. Derek y Emily, ahora conscientes de la fuerza de Madison, habían elegido el camino de la redención. Respetaban su postura y habían comenzado a reconstruir sus vidas basándose en la lección que les había enseñado. Pero Madison ya no los necesitaba. Su mundo le pertenecía, y lo estaba moldeando con inteligencia y sabiduría. Una noche, Madison estaba en el balcón de su nuevo apartamento, viendo cómo la ciudad se iluminaba ante sus ojos. Pensó en todo lo que había pasado, la traición, la huida, la reconstrucción y, finalmente, la victoria. Sonrió, con una sonrisa serena pero poderosa, sabiendo que cada lágrima derramada, cada momento de duda, la había llevado a este renacimiento. En su corazón, ya no había ira ciega, solo la certeza de que podía superar cualquier obstáculo. Madison Taylor se había convertido en Madison Carter, una mujer de poder, sabiduría y justicia. Había vengado su pasado, tomado las riendas de su presente y asegurado su futuro. Y en el silencio de la noche, una profunda serenidad la invadió. Había recuperado su vida, su riqueza y, sobre todo, a sí misma. La joven traicionada había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer invencible, lista para enfrentarse al mundo con valentía, inteligencia y elegancia.